Buen día. El día de hoy hablaremos sobre la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Este grupo está integrado por Vladimir Hernández, Janine Fabiola Bulleri, Alicia Rosina Thompson, Jeffrey Samael Martínez, Ernesto Enemesio Morales, Rubenia Pineda y su servidor Fabricio Eduardo Matute. Esperamos que sea de su agrado. Muy buenas, mi nombre es Jeffrey Samael Martínez Chavarría, alumno en la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Tecnológica de Honduras. En esta oportunidad quiero hacer énfasis como miembro del equipo número 4 en la clase asignada acerca de lo que trata la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Y es que esta ley se deriva del artículo 347 de nuestra Constitución de la República de 1982, el cual establece que la producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña dentro de una política de abastecimiento adecuado, precios justos para el consumidor y productor asimismo. Bien, ¿qué establece? Que todas aquellas actividades o políticas del Estado encaminadas al sostenimiento de lo que es la economía nacional deben de ser sustentadas en este precepto jurídico. Y he aquí el surgimiento de la presente ley, el cual es objeto de estudio en esta asignatura. Ahora bien, el fin de la ley, pues, es establecer políticas claras, políticas claves que vayan enfocadas a la producción y a sostener la misma. El incremento de la producción, la comercialización interna y explotación del desarrollo agroindustrial, el aprovechamiento racional y perdurable de usos alternativos de los recursos naturales renovables. Todas estas actuaciones por parte de una persona, puede ser natural o jurídica, va a ser supervisada siempre por instituciones estatales, las cuales velarán para que se cumplan con lo establecido en esta ley y demás aplicables para garantizar la economía de satisfacción y así de esta forma que la sociedad tenga lo que merece conforme al trabajo interno de cada una de las actividades encaminadas y respaldadas por parte del Estado. Ahora bien, por actividades agrícolas se entiende pues el incremento de la producción pecuaria, puede ser apícola, avícola, acuícola y otras actividades encaminadas a la explotación de recursos naturales. Esto pues de igual forma damos como concepto de las actividades forestales como el corte, la industrialización primaria y secundaria. Esto siempre hay que tener en cuenta que son recursos renovables, es decir, que se pueden volver a producir siempre y cuando el Estado genere políticas claves para este tipo de actividad. De igual forma, pues dar sostenimiento a la economía, que es el fin de la sociedad o es el fin para la economía y sostenimiento de esta forma nacional e internacional. Otro punto importante, pues, es que mediante esta ley se puede establecer un marco adecuado que favorezca la inversión del campo, la retribución justa de los productos y productoras para generar empleo, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar condiciones de vida de la población rural. Vemos que a través del tiempo estas poblaciones rurales han tenido, pues, ciertos temas de marginamiento, poco interés estatal, pero esta ley ya estipula el tipo de seguimiento que hay que realizarse a fin de que también ellos puedan tener un desarrollo integral, que puedan incluirse en la sociedad y de esta forma apostarle a la producción que rinda fruto de sostenimiento nacional, que tenga siempre lo que es el respaldo y la adquisición de lo que son productos agrícolas que van a ser supervisadas en todo momento por el Estado para que de esta forma pues no haya otro tipo de revertimiento, de uso excesivo que vaya a dañar pues el ambiente. En este caso,
La Secretaría de Recursos Naturales juega un papel muy importante, al igual que el INA, son los encargados de la supervisión de estas tierras. Bien, más adelante pues vamos a seguir discerniendo sobre la temática acerca de la participación de mis compañeros que también van a explicar ampliamente lo que trata esta ley. Muchas gracias. Mi nombre es Rosina Thompson, integrante del grupo número 4. Nuestro tema es la ley para la modernización y el desarrollo del sector agrícola. Les estaré hablando sobre la comercialización de productos agrícolas. La comercialización de productos agrícolas es parte de la actividad agropecuaria que realiza cualquier persona natural o jurídica y que está sujeta a las normas de calidad que establece la SAC, con el propósito de armonizar las actividades que se involucran en el desarrollo de la comercialización coordinadas entre la Secretaría de la SAC y del Desarrollo Económico. Por ejemplo, si se siembra y cultiva maíz mejorado cuya semilla han sido desarrolladas y producidas por el SAC, deben de estar sujetas a los estándares de calidad de la SAC, por lo cual realiza inspecciones sobre los procesos, aspectos regulados, ¿verdad?, en los artículos 19 y 20 de esta misma ley. Conforme a los artículos 21 y 23, toda actividad de comercialización de productos agrícolas en general es libre venta en el mercado nacional y para exportación sujetos a cuotas en el mercado externo. Deben de cumplir también con las disposiciones vigentes en materia aduanera, tributaria, cambio de moneda, de sanidad vegetal y animal, salud pública. Igualmente como los convenios internacionales que regulen su comercio. Pero existen prohibiciones en un momento determinado en los productos, estos productos agrícolas, que no permiten que se exporten al exterior. En este caso, tal caso es el caso de cuando hay calamidad pública, grave escasez o fuerza mayor. Por lo que el Estado, en estos casos, tiene que adoptar medidas de regulación de la demanda y la oferta que provoquen evitar, ¿verdad?, la inflación en los precios en perjuicio de los consumidores nacionales. Por ejemplo, actualmente existe una grave sequía por falta de lluvia, especialmente en lo que conocemos como el corredor seco, que ha provocado pues una drástica disminución en la producción de granos de primera necesidad, tal como es el caso de frijoles y el maíz. En vista que debido a estos cambios climáticos, el agricultor decidió no sembrar de primera por el enorme riesgo a perder los cultivos, pues esto provocó una grave escasez, decretándose la situación de emergencia nacional porque la producción, o sea, la oferta, es insuficiente para satisfacer la enorme demanda, ¿verdad?, que tiene el pueblo. Entonces el gobierno tiene que importar en estas situaciones, el gobierno tiene que importar directamente los granos para evitar, primero, el desabasto y segundo, pues, el acaparamiento del mercado negro, que los vende más caros generalmente y que generan inflación. En el artículo 21 nos expresa que el gobierno canaliza el beneficio, las donaciones de alimentos provenientes del exterior que han sido otorgados por acuerdos internacionales sobre las materias con otros gobiernos amigos.
Entonces el gobierno comercializa estas donaciones y regula que su precio vigente sea equitativo para que el pueblo pueda comprar, atacando, como ya se explicó, las variables del desabasto y el acaparamiento, ¿verdad? El Estado, en el desarrollo de sus planes estratégicos y en cumplimiento con objetivos de esta ley para la modernización e incremento de la producción agrícola y agroindustrial, puede entregar subsidios agrícolas para beneficiar a los grupos menos favorecidos económicamente, ¿verdad? El fin del subsidio sabemos que es el consumo de estos grupos campesinos que son beneficiados, siempre y cuando siembren para consumir, no para vender, porque pueden provocar, distorsionar los precios de mercado al vender más barato debido a costos más baratos. También tenemos la comercialización de granos básicos. La SAC, Desarrollo Económico y las demás instituciones que integran el sector público mencionado en el artículo 6 de esta ley, tienen la obligación de introducir información real en un sistema informático compartido con la finalidad de monitorear el mercado interno y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas, a fin de proporcionar al público en general información oportuna y confiable sobre los precios y la situación de la oferta y las demandas, conforme a lo expresado, ¿verdad?, en el artículo 24. Asimismo, la SAC está facultada, conforme al artículo 25 y 26, para promover al sector productor el acceso al Sistema Nacional de Almacenamiento y Comercialización y evitar cualquier calamidad pública, grave escasez o fuerza mayor. Y para cumplir con este fin, la SAC puede incentivar a la empresa privada el desarrollo de empresas almacenadoras y comercializadoras de granos básicos y de otros productos agrícolas mediante las facilidades y servicios del Instituto Hondureño y Mercado Agrícola, que es la INMA. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el propio Estado es limitado de recursos económicos y logística para construir asilos de almacenamiento y naves de comercialización, o sea, bodegas, por lo que invita a la empresa privada a invertir, ¿verdad?, en estos proyectos. No, es obligación, conforme al mencionado en el artículo 26 de esta ley, que el Estado administre la reserva estratégica de granos básicos mediante la toma de inventario físico y el manejo de un fondo permanente. Y esto pues para evitar la calamidad pública o la grave escasez, mediante la programación de adquisiciones, o sea, compras, ¿verdad?, anticipadas cuando fueren necesarias realizarlas, que por lo general, pues, siempre se adquirirán en razón de lo anteriormente expresado, pues, en esta ponencia. Espero que les haya servido. Y mi compañera nos seguirá explicando y nos seguirá hablando sobre el mismo tema. Gracias. Hola, mi nombre es Rubén Pineda y yo les vengo a hablar sobre el artículo 26, donde nos menciona que el Estado se encargará de constituir un inventario físico o un fondo permanente para la adquisición de granos básicos y de esta manera poder adquirirlos cuando sean necesarios. La dirección superior del instituto estará a cargo de un comité ejecutivo integrado
por un representante de la Secretaría de Economía y Comercio, quien lo presidirá por un representante de la Secretaría de Estado de Despacho de Recursos Naturales y otra nombrada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales o propuestas por PODA. Conocer y evaluar y aprobar el informe anual de la administración del instituto, así como los informes de la ejecución presupuestaria de los estados financieros, nombrar y suspender o remover ejecutivos de más alto nivel y demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos del instituto. Las secretarías del Estado en las áreas de su competencia coordinarán con las demás autoridades nacionales en el sector privado y ejecución de los estudios y programas en materia de obras públicas, comunicaciones, transporte terrestre, aéreo y marítimo, facilidades portuarias y otras que requieran para promover las actividades agrícolas nacionales. El Estado otorgará los permisos de explotación en forma expedita y promoverá las demás facilidades que fuesen necesarias para que el transporte de productos agrícolas sea eficientes y prestados por las personas naturales o jurídicas dedicados a lo que es la agricultura. En el artículo 35 nos menciona que se va a crear una dirección de ciencias y tecnologías agropecuarias, con su sigla DICTA, directamente a la persona titular de la Secretaría de Estado y Despacho de Recursos Naturales, lo cual tendrá a su cargo el diseño, dirección, ejecución de los programas de investigación y transferencias de tecnología agropecuaria al sector agrícola. Y por último, hablamos del artículo 38, donde nos dice que las prioridades en los servicios de generación y transferencia tecnológica agrícola serán determinadas por la Secretaría del Estado de Despacho de Recursos Naturales en coordinación con las demás instituciones del sector público y activa participación de los productores y productoras. Buenos días a todos. Siguiendo nuestra ponencia del grupo 4 acerca de la ley de armonización y desarrollo del sector agrícola, vamos a hablar de esa parte de la actividad agrícola que se necesita el financiamiento, o sea, el crédito. Establecemos que Banadesa es el único banco estatal que puede otorgar créditos directos para financiar la actividad agrícola. Llámese la producción de granos básicos, lo que es la pecuaria, la parte pecuaria, apícola, la avícola y la acuícola, y otras actividades relacionadas al manejo y explotación de estos recursos renovables. Por lo cual tiene prohibido cualquier institución del Estado que puede otorgar créditos y vaya a valer a los productores. Prácticamente este financiamiento o crédito se hace en dos vías para financiar la creación de lo que es las cajas rurales de crédito público y las cajas rurales de crédito privado. ¿Cómo se hace este tipo de financiamiento? Pues lo explico. Con los fondos públicos que Banadesa puede recaudar de los préstamos vigentes de fideicomiso, el 70% de estos fondos los va a destinar a lo que es la caja de crédito rural público, que van a hacer una especie de donación a estas organizaciones campesinas. Y el otro 30% puede crear un fondo especial para créditos a corto, mediano y largo plazo, 18 meses, 7 años o 15 años respectivamente. Para promover lo que es la caja de rurales de créditos privadas, Banadesa, conforme a las políticas de crédito, sus estatutos establecidos por la Junta Directiva, puede crear comisiones de crédito que regularán el procedimiento organizativo de cómo va a trasladar el banco estos recursos hacia estas partes privadas, hasta esa caja rural de crédito privada. ¿Cuál es el objetivo a propósito de esta caja de crédito privada? Es que se agilicen los servicios financieros y que sea más oportuno el acceso hacia el usuario, o sea, los productores. ¿Cómo se puede contratar? Pues legalmente, pues la Junta Directiva puede establecer que los montos mínimos se celebren en contratos privados en papel simple, con el más requisito que se autentiquen las firmas. Y para efectos de demandas ejecutivas de pago, pues se adjuntan este contrato y más la certificación del contador general de los estados de cuenta servirán de título ejecutivo indubitario. La otra parte para que el banco pueda financiar estas cajas de crédito es lo que se llama la rehabilitación financiera del banco mismo, por lo cual el banco tiene que emitir bonos de rehabilitación a un plazo de 20 años, por máximo 250 millones de lempiras, a una tasa del 5%. Una vez que los ingresos que provengan de estos préstamos, pues el 50% le va a destinar para pagar el servicio de los bonos, el otro 50% para capitalizar el mismo banco.
Ahora le voy a hablar de las tendencias de la tierra, acerca de lo que es la retribución y la inefectividad. Esta ley, para el propósito de adecuar los objetivos y alcances de esta ley, se reformó los artículos 15, 34 y 39 de la Ley de Reforma Agraria. ¿Ah? Y este efecto de retribución y afectación de tierra, la INAH podrá formular y proponer un programa caminado para erradicar de forma gradual, como es el objetivo de la Ley de Reforma Agraria, lo que es sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de justicia social. ¿Ah? Entonces, expropia las tierras que sean necesarias para efectos de, de reagrupar y adjudicar primero, preferiblemente a lo que no es expropiario, los expropietarios que hayan utilizado, que tengan capacidad para el trabajo en el campo. ¿Por qué existe esta afectación? Porque considera que no se utiliza en armonía la función social, como hablábamos en la Ley de Reforma Agraria. Y se establecen casos, por ejemplo, cuando acceden las áreas establecidas en el artículo 25, que habla de las áreas que se consideran para el latifundio, y los comprende en el artículo 39 de la Reforma Agraria, por el cual el INAH va a garantizar la inefectibilidad que no estén comprendidas en estos artículos y con aquellos que fueran objetos de arrendamiento o contratos de arrendamiento o conversión, de acuerdo al artículo 52 de esta ley. Y en los casos que sean ocultos o indiciosos ociosos por más de 18 meses o extendidos hasta 24, siempre que justifiquen que por falta de financiamiento, sequía o inundación, han tenido casos de fuerza mayor o fortuito, no han podido explotar sus predios. También existen los casos cuando ha sido adjudicado y que no son explotados. Entonces, este tipo de tierras van a ser reubicadas a otros beneficiarios, pero origen de la misma organización. Referente a estos ordenamientos y conversiones, pues el contrato de conversión puede ser asesorado por el INAH si así lo solicite, y es aquel que nace para la ejecución de actividades de la producción agrícola y que puede ser aportado en dinero o en aportación en especie, ya sea facilitando las tierras, servicios de mecanización, asistencia técnica, entre otros, para incrementar la producción y la comercialización interna y externa de los mismos. Sobre las empresas, las cooperativas, empresas asociativas o organizaciones societarias, el artículo 59 de esta ley habla que el INAH pueda contribuir, si así lo solicitan, a la creación y organización de estas empresas, ¿va? Y cuyos beneficiarios pueden optar la adjudicación y organización de varias maneras. La primera es la adjudicación de parcelas de uso agrícola familiar, la otra es la adjudicación de tierras de cooperativas a las cooperativas, asociaciones, empresas asociativas o cualquier organización societaria reconocida del Estado, por el cual el titular del predio y de la explotación. Estas empresas por hacer de producción cuyas personas integrantes se asociarán para la explotación común de la tierra adjudicada, incluyendo la producción, transformación y comercialización de sus productos. La otra es que se adjudique una parcela a estas mismas cooperativas o empresas asociativas o organizaciones societarias realmente reconocidas por el Estado. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Jenny Fabiola Woledy Chávez. Pertenezco a lo que es el grupo número 4 de Derecho Agrario y les voy a hablar un poco acerca de lo que son las cooperativas, empresas asociativas y otras formas de organización societaria para la producción. Bien, explicando brevemente, ¿verdad? En sus artículos nos refiere a que para que una cooperativa, empresa asociativa o cualquier otra forma de organización societaria solicite lo que es la adjudicación de tierras para su propio beneficio, pues principalmente deben ser reconocidas legalmente para el Estado. Estas deben estar debidamente y previamente inscritas, ya que deben estar organizadas como una personalidad jurídica, con toda su documentación correspondiente. Teniendo todo esto, se le va a acreditar lo que es su derecho sobre la parte proporcional de los bienes en común que le correspondan según una actividad que realicen, o sea, las tierras que se le van a brindar para lo que es la explotación de las mismas, ¿verdad? También nos refiere que lo que estas empresas o cooperativas generen independientemente de su participación será remunerado por el Estado, o sea que les será recompensado posteriormente por cada ejercicio económico que generen, excepto los trabajos de interés general que realicen, no serán compensados por el Estado. En este sentido, el Estado debe capacitar y promover educativamente a los campesinos y campesinas para que estos se vayan teniendo un conocimiento y se rijan en base a las leyes correspondientes sobre la reforma agraria.
lo que tiene otro tipo de leyes internas, como ser ley de cooperativas y demás leyes aplicables con la intención de que el Estado consolide económica y técnicamente este tipo de empresas en bien para los campesinos y que los mismos se beneficien con la reforma agraria. Esto nos da a entender que aunque un campesino forme parte de una cooperativa o empresa, este recibirá individualmente una propiedad con su título de dominio pleno. Asimismo, se creará un fondo de capital semilla, el cual le servirá para ampliar económicamente el trabajo de cada beneficiario y poder trabajar con ese capital en la tierra que se les va a brindar. Se habla de que el monto del capital semilla se otorgará durante los 3 años siguientes, contados a partir de la titulación definitiva de la parcela y no excederá de 2.000 empiras anuales, actualizados mediante la aplicación del índice de precios al consumidor publicado en lo que es el Banco Central de Honduras. Dicho monto será entregado en la forma de bonos y será utilizado para la compra de insumos, herramientas agrícolas o para el pago de servicios de asistencia técnica proporcionados por empresas particulares. Pero dicho bono solo será entregado a aquellas explotaciones cuyo tamaño sea menor de 10 hectáreas de tierra, ¿verdad? O su equivalente por socio o socia en el caso de cooperativas, también a empresas asociativas o cualquier otra forma de organización societaria reconocidas legalmente por el Estado. Quienes hayan recibido títulos de dominio pleno en aplicación del programa de titulación de tierras serán elegibles para recibir el monto indicado de capital semillas en la forma antes señalada. Esto pues se realizó antes del año de 1992 y se comenzó a ejecutar a partir de ese mismo año. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es el capítulo número 4, que es la adjudicación, ¿verdad? Primero, pues explicaré lo que es una adjudicación y pues es un contrato a través del cual se transfiere un bien a otra persona que acepta dicha transferencia. Las partes en este acuerdo se denominan adjudicador y adjudicatario, siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que lo recibe. En este caso, pues el Estado adjudica las tierras para que los campesinos trabajen en ellas y las exploten mediante la reforma agraria. Pero recordemos que no es así nomás. ¿Y qué significa eso? Pues que para ser adjudicatario o adjudicataria de tierras de la reforma agraria, se requiere que los campesinos, hombres o mujeres, ¿verdad?, reúnan los requisitos siguientes. En el primero, pues tienen que ser hondureños por nacimiento. Varón o mujer, no importa el género, ¿verdad? Es igualitario para los dos. Mayor de 16 años, si son solteros, ¿qué significa? Que pueden tener menos de 18, no importa que sean mayores de edad o sean ciudadanos, ¿verdad? Ellos pueden optar a esto siendo menores de edad. Si son casados o tengan unión de hecho, con o sin familia a su cargo. Y en estos casos, pues el título de propiedad sobre el predio se extenderá a nombre de la pareja, como quien dice, por bienes mancomunados, ¿verdad? Si esta así lo solicita. Bueno, el siguiente es tener como ocupación habitual los trabajos agrícolas y residir en el área rural, ¿verdad? Si es posible, pues cerca de la tierra a la que les van a proporcionar para poder explotarla a ellos y poder producir en ella. Y no ser propietario o propietaria de tierras o serlo de una superficie inferior a la unidad agrícola familiar. Bien, lo recomendable, ¿verdad?, es no tener una propiedad, porque así pues al Estado poder averiguar si ellos no tienen, pues va a ser más fácil la ayuda que les van a brindar para que puedan explotarlas, porque así se dan cuenta que necesitan lo que es una inversión, ¿verdad?, para tener una economía para su familia, en la educación, como en la alimentación, etcétera. Y si es una superficie inferior, pues tiene que ser una tierra pequeña, ¿verdad?, una parcela pequeña y que no sea muy apta para trabajar en ella, así como la que les puede brindar lo que es el Estado mediante la reforma agraria. Muchas gracias por su atención y les dejo a mi siguiente compañero para que les siga hablando sobre lo que es la adjudicación. Buen día tengan cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, abogado. En este momento voy a hablarles un poquito acerca de lo que son las obligaciones. Ya nuestro compañero anterior pues estaba hablando acerca de cuáles son los requisitos. En este momento les voy a hablar entonces de cuáles son esas obligaciones que tienen estas personas al momento de tener
estas tierras. Algo que es bien importante como obligaciones a los adjudicatarios o adjudicatarias es explotar las tierras adecuadamente. Aparte de explotarlas, significa también que tienen que pagar a su vencimiento las cuotas de amortización de la parcela o unidad adjudicada y cumplir las obligaciones que contraigan con las instituciones de asistencia técnica y crediticia. ¿Qué significa esto? Que ellos deben de cumplir con todas estas cosas que si ellos pidieron un crédito, tienen que cumplir con este crédito. Aparte de esto, con los impuestos también que genera el tener este tipo de tierras. Contribuir también con las personas económicamente a las labores del interés común, si fueran socios o socias de una cooperativa, de una empresa y asociaciones o cualquier otra forma de organización campesina reconocida por el Estado. O sea, deben de cumplir con todos estos requisitos. Y otra de las cosas es cumplir las normas legales relativas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales. O sea que deben de ellos de venir y hacer hacer uso de lo que ellos tengan en sus fuentes, en sus tierras. Ya puede ser el agua, puede ser vegetación, puede ser, o sea, para ser concentrado, todo este tipo de cosas. Esto nos habla, el artículo número 82. En el 84 nos está hablando acerca de qué es lo que sucede cuando una de estas personas fallece. Entonces, ¿qué llega a pasar? Entonces, al fallecimiento de un adjudicatario o adjudicataria de un predio o de una unidad agrícola familiar, o ¿verdad? Se volviese absolutamente incapaz, entonces el Instituto Nacional Agrario condonará el saldo de las cuotas de amortización que estuviesen pendientes de pago, o estos al vencerse, procediendo a la cancelación de la garantía hipotecaria, a que se refiere ya en el artículo 95 de esta ley, que más adelante otros compañeros van a explicar un poquito acerca de esto. Entonces, en este caso, la explotación del predio será asumida preferentemente por el cónyuge, según a quien se le haya adjudicado la tierra, o compañero o compañera de hogar que en ese momento tenga, según el artículo 79 de esta ley que ya se explicó anteriormente. Estas reglas también aplicable a las personas fallecidas o incapacitadas permanentemente en el momento del suceso, o será también a una cooperativa, a una empresa asociativa o a cualquier otra forma de organización campesina reconocida legalmente por el Estado respecto a los derechos a que ella tuviera. Entonces, no solamente es al cónyuge, sino a también a una cooperativa, como usted dice aquí, a cualquier organización de campesinos debidamente legales. No solamente es que porque existe una tal vez al par del predio o cerca del predio se le va a adjudicar, no. Tiene que ser dentro de los mismos fines. En el artículo 87 nos habla acerca de la adjudicación de estas tierras y solo se podrán adjudicar las tierras que sean aptas para la explotación agrícola o ganadera. No es que nos van a, digamos, si nosotros estamos solicitando un predio, y ya que estamos en este tipo de rubro, perdón, o estamos dentro de una asociación campesina, porque me gusta la parcela que está al par, es que la voy a pedir y me la tienen que adjudicar. No, tiene que ser apta para esto, porque de esta manera, pues, es que la vamos a explotar. No solamente es que nos la van a adjudicar y para tenerla como parte de nuestras tierras, nuestra propiedad. No, no funciona así. Porque recordemos que aparte de esto, tiene que tener la topografía, la ecología, la condición de suelos para este tipo de propósito. Aparte de eso, recordemos que se deben de atender decorosamente para el sustento familiar. Cumplir también nosotros al adjudicarla, al tenerla, cumplir con las obligaciones contempladas en lo que es el inciso B del artículo 82, que anteriormente ya lo había explicado, que es pagar en su vencimiento las cuotas de amortización de la parcela unidad adjudicada y cumplir con las obligaciones contraídas con las instituciones de asistencia técnica que nos hayan brindado a nosotros cualquier ayuda para el mejoramiento de la tierra. Aparte de esto, también es alcanzar un margen racional de ahorro que nos haga posible mejorar la forma
sostenida y en las condiciones de vida para la familia. Algo que es importante, que es en general alcanzar los objetivos previstos en el párrafo o en el artículo 3 de esta misma ley, que ya pues los compañeros ya han explicado acerca de esto. Algo que es interesante es acerca de los beneficiarios de estas tierras adjudicadas. Entonces, ¿quiénes son estos beneficiarios? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, las tierras adjudicadas a los beneficiarios y beneficiarios de la reforma agraria por el Instituto Nacional Agrario, en este caso el INA, lo serán a título oneroso. Bueno, ya todos sabemos qué se refiere a un título oneroso. Su adjudicación se efectuará sin necesidad de adelantar suma alguna y su valor podrá pagarse en un plazo hasta de 20 años, quedado grabadas con primera hipoteca por el valor de la adjudicación. Esto es lo que nos está refiriendo en el artículo 89. Ya el artículo 92 de esta misma ley que estamos estudiando nos dice un poquito más, nos explica un poquito más acerca de esto y nos habla de los beneficiarios y beneficiarios de la reforma agraria y los ocupantes de las tierras nacionales y ejidales pagarán al Instituto Nacional Agrario por los predios que se les adjudiquen o vendan el valor catastral de los mismos, o se les imputará un valor igual a los predios semejantes en la zona. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí, como se nos había estado explicando anteriormente, si nosotros no hemos estado pagando impuestos sobre el valor de esa tierra, entonces, o hemos estado pagando impuestos diciendo que el valor de la tierra es menor, entonces sobre ese valor se nos va a pagar. Si no, lo que hará el INA es venir y pagar conforme a lo que se ha estado pagando en el área. Nada más. No es que vamos a sobrevalorar la tierra ni nada por el estilo. Entonces, el INA va a valorar, ya si nosotros no tenemos un valor, el INA valorará con respecto a los demás predios cercanos a la que se quiera adjudicar a nuestra propiedad. No obstante, lo anterior, también la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario, tomando en consideración las condiciones de calidad de los suelos, infraestructura de la zona, estos criterios de tasación podrán adjudicar o dar en venta los predios a los campesinos beneficiarios y beneficiarias de la reforma agraria a un costo menor al valor catastral. Entonces, las comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras donde estén asentadas por el territorio no menor de 3 años, como lo indica el artículo 15 de la reforma de esta ley, recibirán los títulos de propiedad en dominio pleno. Significa que, y será completamente gratis. Directamente serán ellos los beneficiarios, ya como dueños de esos predios, de esas parcelas. Aquí algo que es bien interesante, ¿qué es lo que va a suceder? Según lo que nos dice el artículo 93. Los adjudicatarios o adjudicatarias, ¿verdad? De estas tierras recibirán dentro de un plazo de hasta 6 meses de la adjudicación un título de dominio pleno que acredita a su favor. Entonces, este tiempo será para eso, para que el INA pueda ayudarles a generar, para que ellos obtengan este título, perdón. Y de esta manera, ellos puedan venir y ser legítimos propietarios de esta ocupación. Las tierras adjudicadas también a los beneficiarios y beneficiarias de la reforma agraria podrán servir de garantía para la obtención de préstamos. ¿Por qué? Entonces ya estas tierras ya pueden, bueno, ya siendo legales y ya teniendo un título de propiedad, entonces ellos pueden poner como garantía estas tierras para una mejor producción, ya sacando préstamos para poder mejorar la calidad tal vez de la agricultura que tienen o la calidad de la ganadería o el área o que se especifique que ellos están trabajando en el rubro que estén trabajando siempre y cuando sea agricultura o ganadería o algo referente a esto. Algo que es bien importante, según lo que nos dice el artículo 94, los títulos de propiedad a que se refiere el artículo anterior que estábamos viendo, serán otorgados por la persona titular del Instituto Nacional Agrario, sin necesidad de asistencia notarial. ¿Por qué? Porque como ellos son dueños directos, son los que tienen la potestad, el INA en este caso,
tiene la potestad para dar directamente a estas personas y es el ente encargado para esto. Entonces tienen esas facultades. No necesitan venir y hacerlo a través de un apoderado o hacerlo a través de un notario. No, ellos tienen esas facultades para transmitir esta documentación de forma directa y que a estas personas a quien se la adjudique no necesitan hacer gastos. Como anteriormente lo expliqué, entonces lo hacen de forma gratuita. Los títulos que se otorguen, como estamos hablando, en la forma prevista en el párrafo anterior, deberán inscribirse en el registro de la propiedad. No solamente es que el INE le va a decir, sí, tengan y es tuyo. No, tiene que hacer el mismo proceso que cualquier otra propiedad. Lo mismo porque recordemos que a la larga, como estaba explicándoles, estas tierras pueden servir para futuros préstamos, ya sea de préstamos bancarios, cooperativos o de las mismas organizaciones campesinas. Entonces, en esta manera, al hacer esto ellos, ya inscrito en lo que es el IP o Instituto de la Propiedad, ya está registrado de forma legal, donde los bancos es lo primero que van a pedir, que es el registro del IP. Aparte de lo que es el registro, que esté libre de gravamen, pues todos los requisitos que se necesitan para poder solicitar un préstamo. Nuestros compañeros siguientes pues nos van a explicar un poquito acerca de qué más al hacer este tipo de circunstancias ayudan a estas personas, a estos campesinos o a estas asociaciones campesinas también. Les agradezco su tiempo y su atención, compañeros.